Muy buenos días, el día de hoy me encuentro, esta es la sexta entrega de la movida audiovisual Uniagustiniana, me encuentro acompañado por Jorge Forero, director de Violencia, productor de La Tierra y la Sombra. Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va todo? Bien, bien, Jorge. Jorge, para empezar, me gustaría saber acerca del momento en el que usted conoció el cine y decidió decantarse por él, hacia él, acerca de la realización y la producción, y hablar un poco de cómo empezó en el medio. Digamos, el cine siempre estaba como en mi vida, pero creo que como en la vida de todo el mundo. Era como con la familia, íbamos al cine, mi papá le gustan mucho las películas, iba mucho en los años 60 y 70 como a los teatros bogotanos, entonces siempre hubo como un gusto por el audiovisual, pero realmente fue como hacia el final del colegio, fue como este ejercicio de pensar como que quería y estaba muy enfocado como hacia el tema artístico y hacia la posibilidad de expresión y el cine se dio como naturalmente. No soy de estos amantes cinéfilos que viven y sudan y mueren por el cine. Me encanta el cine, amo el cine, pero también lo considero como una herramienta más de expresión, digamos, dentro de todas las posibilidades que hay dentro del arte. Entonces, en ese camino, pues terminé como en la Universidad Nacional, que en esa época era como, si no el único, digamos como el principal lugar para estudiar acá en Colombia cine, y ahí terminé. ¿Usted comenzó en la televisión produciendo o cómo fue esos inicios? Después de graduarme de la universidad, empecé a trabajar como aparte, como independiente, como cualquier tipo de trabajo que saliera, sobre todo hice como edición, trabajé como sonidista, fotógrafo, director de arte, tuve como la oportunidad de moverme como en muchas cosas. Al mismo tiempo, pues por mi propia cuenta iba haciendo mis proyectos. Sí. Y después de eso, con mi socia Diana Bustamante, en esa época no éramos socios, éramos compañeros, éramos amigos y habíamos sido compañeros de la universidad. Ella estaba produciendo Los Viajes del Viento y me llamó para que hiciera la producción de campo en la película. Posterior a eso, claro, empecé como a trabajar sobre todo en televisión educativa, televisión cultural, en televisión que tuviera como un sentido, lo que uno estaba haciendo. Sobre todo que diera como nuevas posibilidades de lectura al espectador, pues que sirviera para algo, digamos, que también tuviera un propósito. Posterior a eso, entonces luego sí fundamos en el 2010 Burning Blue y desde ahí nos hemos dedicado siempre como a hacer únicamente cine. Ok. Jorge, usted realizó un cortometraje en stop motion. Me gustaría que me hablara su experiencia en ese tema y tal vez si usted conoce a partir de su experiencia cómo es el panorama del stop motion en Colombia. Nosotros tuvimos la fortuna con un par de amigos de ganarnos una convocatoria de la IFS para cortometraje de animación. Y el cortometraje era en stop motion, por lo tanto con estos amigos que eran en ese momento uno de los principales grupos que realizaba stop motion en Colombia. Ellos se enfocaban sobre todo en publicidad. Hicimos como este trabajo que fue como súper interesante. En esa época no había tanta gente haciéndolo, había unos pioneros, había como unos maestros y una gente como a la cual seguir el ejemplo, pero gente joven o productoras nuevas que estuvieran dedicadas únicamente como a la animación en stop motion no había tanto. Según entiendo, no conozco mucho ahora, pero de este mismo grupo de jóvenes conozco que varios de ellos ya tienen sus empresas, que continúan haciéndolo, que están mezclando el stop motion con animación, digamos, tradicional o animación digital, pero en 2D. Pero además, sobre todo, lo que sé por lo menos en términos de animación es que además hay mucho talento y que hay empresas como muy consolidadas y como muy fuertes que tienen además un reconocimiento internacional, pero que es un campo que también necesita mucho más apoyo. Necesita mucho más apoyo porque no solo el mercado colombiano, sino el mercado mundial está ávido de gente que haga este tipo de trabajo y Colombia tiene como la semilla para realmente crecer mucho más en este campo, ¿no? Ok, entiendo. Jorge, ¿cómo se forma un productor? Creo que un productor se forma uno estudiando mucho, leyendo mucho, haciendo
viajando también, como entendiendo cómo funciona el mercado tanto colombiano como el mercado mundial, cómo funciona el cine y cómo entender que no todos los mercados son iguales, que no todas las películas tienen la misma vida, no todo funciona para los mismos lugares. Pero además, sobre todo eso, ir a los foros de coproducción, ir a los mercados, ir a los festivales, reunirse con la gente, entender cómo funciona el mundo. Creo que eso es fundamental, porque mientras sigamos acá mirándonos como el ombligo y seguir teniendo discusiones como a veces entre bizarras e inocentes, sin ver cómo y aprender de la experiencia de otros países y de otros productores, pues realmente creo que no va a haber como un progreso significativo. Entonces creo que el salir, conocer, leer, investigar, aprender, ver mucho cine también, creo que son fundamentales para esto. Ok, Jorge, el año pasado usted estrenó su ópera prima. Me gustaría que me hablara de ese proceso que lleva el director o aquel autor que tiene su obra al lado y que tal vez se enfrenta a tiempos de preproducción muy largos por el asunto del capital, del dinero. Puede ir en detrimento de la obra, porque supongo que también se enfrenta uno a épocas de frustración, tal vez por no tener el dinero y poder ir a realizarlo. Sí, yo creo que finalmente como una película también necesita un tiempo de maduración y creo que también va muy amarrado también al tipo de director y al guión y este tipo de cosas. Es decir, yo lo que creo es que, por ejemplo, Violencia, que tuvo un tiempo tan largo de desarrollo, fue muy beneficioso porque no solo maduró la película, sino que maduré yo también como director, como productor. Es decir, si la hubiera hecho yo en el mismo momento que tuve la idea, seguramente hubiera sido una pésima película, ¿sí? Ahora, no, con eso no quiero decir que mi película sea la gran maravilla, pero sí considero que está mucho mejor de lo que hubiera podido ser si lo hubiera hecho en ese momento. Pero no todos los proyectos son iguales, hay algunos que sí tienen una pulsión, una necesidad vital de hacerse inmediatamente por lo que están diciendo, por lo que están contando, por el momento en el que se está haciendo, y ahí hay que encontrar como caminos y vías para que esto se lleve a cabo. Pero eso no necesariamente quiere decir que todo se tenga que hacer rápido o todo se tenga que hacer lento. Creo que cada proyecto tiene una vida y creo que es fundamental por parte del productor y del director poder encontrar realmente estos tiempos de maduración de los proyectos para poder saber cuándo es el momento de hacerlo. Y paralelo a eso, pues poder ir trabajando todo lo que tiene que ver con el plan de financiación y demás para llevar a cabo y poder determinar cuáles son las condiciones en las que esta película se haría y esas condiciones realmente qué tanto modificarían la película para que sea lo que tenía que ser. Entonces, a veces tampoco hay que apurarse porque de repente no va a quedar como debería ser hecha la película. Entonces, encontrar como este balance entre las cosas, creo que hace parte del ejercicio justamente como de también ir madurando uno en la vida, ir encontrando realmente qué es lo que mueve la película, cuál es la pulsión que la mueve a hacerla y cuál es el momento adecuado para llevarla a cabo, ¿no? Jorge, tú estuviste como uno de los productores de La Tierra y la Sombra. Me gustaría que me hablaras de esa experiencia, de los retos que tuviste que afrontar y ese tipo de cosas. Sí, siempre había trabajado como en las otras películas, en otras funciones, en otros roles. Digamos que como productor principal de una película, La Tierra y la Sombra fue como mi primera experiencia. Y fue un aprendizaje muy grande, pero al mismo tiempo creo que fue muy bueno que yo tuviera como la experiencia de director para poder sentarme con César, para poder estar en el rodaje, para poder entender muchas cosas que tienen que ver con los tiempos de la dirección y los tiempos particulares de cada uno de los directores y poder entender cuál era el mecanismo y cuál era la dinámica que se requería para poder llevarla a cabo la película de manera satisfactoria. Entonces, creo que estuvo muy lindo. Luego, claro, luego quedó una gran película, luego obtuvo reconocimientos y demás, pero creo que eso es únicamente como el reflejo como de un trabajo que fue como muy honesto y que fue muy respetuoso también como con todos los miembros que participaban en la película, ¿no? Hablabas del proceso que llevaste con César, el director de esa película, y precisamente me gustaría hablar y preguntarte acerca de la relación que tienes con el director y tal vez con los departamentos de arte y los demás, ¿no? Es un productor que está pendiente de las necesidades de la película o de lo que te dice el director. ¿Cómo es esa? Sí, nosotros asumimos la producción, como algunos teóricos lo llaman como una producción creativa, sí, y estamos siempre involucrados en todos los procesos de la película.
desde el guión, desde las lecturas del guión, desde las reescrituras, pasando por el trabajo y las propuestas con cada uno de los departamentos, no para estar diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, sino que uno como productor tiene la posibilidad de mirar las cosas como desde un punto de vista más amplio, lo cual nos permite como a veces mirar puntos ciegos que las personas de repente no ven por estar únicamente como en su labor. Y eso lo que nos sirve es como retroalimentarnos como grupo y entender que la película pues es un conjunto del trabajo de todos y no es ni la película solo el director, ni la película solo el del fotógrafo, el de arte, ni nada, sino como no perder la perspectiva de qué es lo que estamos contando, para dónde vamos, cuál es nuestro objetivo y cómo esto no se puede perder a pesar de que haya problemas, inconvenientes, falta de dinero, exceso de dinero, que nunca pasa, pero digamos como que todas las cosas que pasan alrededor del día al día no nos pierda como la perspectiva de hacia dónde va la película. Entonces eso como productores es muy importante, poder acompañar a cada uno de los equipos. A veces está mal entendido que el productor es únicamente como el que está con el cuadro de Excel y como con los pagos y las deudas y como resolver las cosas logísticas, pero pues para eso se necesita simplemente alguien que haga bien la parte financiera. Realmente como llevar a cabo que una película sea una obra completa y redonda, implica como el trabajo de todos juntos y uno como productor es el responsable de cohesionar a todo el equipo y que todo funcione hacia el mismo lado. Terminando ya, me gustaría que me hablaras de la relación que existe entre tu película y la violencia de mediados del siglo pasado, la violencia política que conocemos del siglo pasado. ¿Hay alguna relación? Lo que pasa es que digamos, Colombia siempre ha sido un país violento. Y la violencia política que se desencadenó a mediados del siglo XX, perdón, lo único que hizo fue ahondar heridas, ¿sí? Profundizar conflictos y profundizar diferencias. También profundizar el hecho de que si no estoy de acuerdo contigo, el camino es exterminarte, ¿sí? Y eso lo que pasa es que se ha impregnado durante muchas generaciones y lo que nos ha llevado es a que estemos acostumbrados a que sea normal, a que sea parte de nuestra cotidianidad, que sea parte de nuestra vida, como lo fue para nuestros papás, para nuestros abuelos. Es decir, asumimos que es normal vivir en este estado y eso pues finalmente es de lo que habla violencia, de lo que habla mi película. Habla de como la normalidad, del hecho de acostumbrarnos a vivir en medio de esta situación. Claro que en la película pues hace juego con tres de los principales factores armados, el conflicto, pero no está limitada ni está restringida a que sea una película con un carácter político, en términos de izquierdas, derechas y demás, sino que tiene que ver como con un estado general de las cosas, como con un estado general del cual pareciera que no escapamos, que lo asumimos como propio y como normal. Ok. Para finalizar, Jorge, ¿qué le diría a los realizadores que se están formando aquí y en todas las universidades y lugares de Colombia? Que yo lo que creo es que de las cosas más fáciles de aprender es cómo funciona una cámara, cómo funciona una luz, cómo un foco, manejar un programa de edición, etc. Y que creo que lo más difícil es uno poder determinar qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y creo que eso deberían ser como los semestres en los que uno está estudiando. De repente no todas las ideas son películas, no todo tiene que ser audiovisual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es esto que estoy viviendo, sintiendo, que quiero expresar, ¿cuál es la mejor manera para hacerla? ¿Qué es lo que voy a hacer? Luego, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Y el cómo, la forma de cómo hacer esto es fundamental. Entonces, si no se responde una de esas 4 preguntas, pues terminan haciéndose un montón de cosas que no valen todo el esfuerzo, el trabajo y el tiempo que se hizo. Y termina llenándose de muchas frustraciones. Es decir, es mucho trabajo, mucho dinero, mucho tiempo que se le dedica a uno a hacer en una película, un corto o lo que sea, que si finalmente no tiene ninguna vida, pues termina siendo frustrante. Y en esta época donde cada vez es más fácil hacer películas con celulares, cámaras pequeñas, cámaras grandes, de bajo presupuesto, grande presupuesto, lo que sea,
hay una gran producción en el mundo y no porque se haga más, se está haciendo mejor. Y por lo tanto, si no sé qué es lo que quiero hacer, por qué, cómo y para qué, pues voy a seguir engrosando esos miles de audiovisuales que se están haciendo anualmente y que nadie los ve, que a nadie le importan, que no trascienden y que no van para ningún lado. Ok, Jorge. Pues muchas gracias por haber venido el día de hoy. Estamos muy contentos de haber contado con tu presencia. Esta fue la entrevista con Jorge Forero. Muchas gracias.